Listo, buenos días para todos, para quienes se están conectando en este momento. Listo, buenos días. Vamos a trabajar mediante este enlace por ahora, ya que el enlace que teníamos preparado por parte de la universidad no está funcionando en este momento, entonces por acá, por este enlace, igual quedará la grabación, en ese caso para cada uno de ustedes en el sistema, para que lo tengamos en cuenta y demás. ¿Se escucha bien, muchachos? ¿Algún problema con el audio? No se escucha bien, profe. Listo, muchas gracias. Sí, está todo bien, buenos días. Buenos días. Listo, entonces les comparto mi pantalla en este momento para que podamos referirnos a la semana 10. Listo, en la semana que nos convoca y la semana que vamos a desarrollar en este caso para que tengamos todo el panorama de lo que venimos realizando ya las dos últimas sesiones respecto a todo el tema de la parte de la economía extractivista, y hoy nos vamos a referir ya más específicamente a la argumentación, que es uno de los temas que ya habíamos tocado anteriormente, pero la idea es que lo desarrollemos de una manera mucho más amplia a partir de la textualización y a partir de todo el escenario que tendremos en este caso para el desarrollo como tal de nuestras actividades en cierto sentido. Bueno, entonces nos ubicamos en esta semana de actividades virtuales, que sería en este caso para nosotros la segunda, del 13 al 17 de abril, con el tema a partir de argumentos de ejemplo. En algún momento habíamos referido este caso sobre las argumentaciones o el aspecto del ejemplo y cómo podemos, con los temas que ya vimos anteriormente, desarrollar pues básicamente nuestra entregable de la semana, que particularmente será un entregable relacionado con estos problemáticas ambientales que hemos desarrollado en las últimas clases. ¿Listo? Bueno, el entregable de esta semana básicamente solamente será en este caso uno, que es un texto argumentativo. ¿Listo? No tendremos entregable, por así decirlo, en la clase de hoy, sino que el entregable será hasta el día viernes en este caso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y para que podamos ir desarrollándolo entre semana y particularmente se pueda relacionar en cierto sentido para nuestras notas y nuestro balance, que básicamente se cumplirá con el segundo corte ya con los entregables que tenemos. Entonces, particularmente, nos vamos a remitir en este caso a la argumentación, que es la presentación que está aquí arribita en recursos o material de estudio. Allí vamos a argumentación para que quizás podamos tener un escenario más amplio de lo que es y ir explicando algunos elementos que, como les dije, ya anteriormente se habían dado, y pues efectivamente lo que se intenta aquí es explicar un poquito más a fondo cuáles son cada uno de los argumentos y más el argumento que vamos a desarrollar, que es el de ejemplo, que es el que básicamente podemos desarrollar con esta perspectiva que tenemos en este caso, con toda la relación que vamos a efectuar en el momento pues de escribir nuestro texto, que como les repito, es para el próximo viernes, pero la idea es ir preparando algunas cosas importantes y relevantes pues a la hora de ir relacionando nuestro texto particular. ¿Listo? Esta diapositiva ya hemos tenido la oportunidad de verlas en algún momento. Es una diapositiva muy específica sobre la argumentación. Es un marco introductorio sobre el cual nosotros podemos ir desempeñando nuestro trabajo y sobre el cual nosotros podemos ir mirando ciertos elementos básicos de lo que es la apertura de la argumentación. Entonces, lo principal es por qué debemos argumentar. Y como ya les había comentado en algún momento, la argumentación nace o se explica a partir de la defensa de unas conclusiones a las cuales llegamos nosotros del tema que sea, del tema particular que podamos desarrollar, del tema que
nosotros, por así decirlo, tengamos en cierto sentido a partir de lo que son nuestras nociones, nuestras ideas y todos los elementos que de allí se pueden derivar en este caso. Entonces, particularmente, lo que nosotros podemos efectuar es que la argumentación siempre debemos tener una defensa sobre la cual podamos validar eso que estamos negando o también validar eso que estamos, por así decirlo, afirmando en términos de una defensa propia. ¿Qué es un argumento? También el argumento incide en cierto sentido en efectuar esta concordancia de relación entre premisas y conclusiones. Una premisa, pues efectivamente son esas razones que nosotros tenemos a veces del tema que sea. A veces nosotros siempre tenemos una opinión sobre temas de política, de cultura, en este caso del extractivismo, que es básicamente en muchos casos, y como he podido denotar en lo que ustedes han venido compartiendo en entregables, es que básicamente la economía extractivista pues es muy compleja y muy difícil para el país en términos de lo que es el medio ambiente. Obviamente en términos económicos lo podemos ver de una manera mucho más viable, pero ya en términos prácticos, en el sentido de mirarlo de una lógica ambiental, sabemos que no tiene ningún fundamento, ningún orden, ya lo vimos con el fracking, lo vimos con minería ilegal y pues particularmente es muy difícil entenderlo de esta manera. Bueno, particularmente hay un orden el cual ustedes pueden desarrollar en sus textos, que la idea es que tengan una solidez muy importante y que su argumentación pues presente elementos de una solidez bastante oportuna. Ustedes lo primero que pueden hacer es exponer su conclusión, como lo vemos acá en la diapositiva, seguida de las razones que ustedes dan para defenderla. Entonces, pueden escribir ustedes: la economía extractivista en Colombia genera problemas medioambientales que solo afectan a las poblaciones. Esa es en este caso la conclusión que ustedes tienen. ¿Cuáles serían las razones que ustedes dan para obviamente defender esta conclusión? Es que parten del hecho de que hay unos problemas ambientales que ustedes van a observar y que ustedes van a desarrollar en cierto sentido a partir de lo que efectivamente se da o se relaciona en este caso como el elemento sobre el cual pueden interpretar. Entonces, ¿cuáles son esos problemas ambientales que hay? Ya los vimos, ya los hemos revisado, ya hemos mirado algunos. ¿Cuáles son esas características que tienen las dos posiciones, fracking y minería ilegal? Y pues básicamente lo pueden hacer así. Es decir, sus conclusiones y siguen con su defensa. O primero, pueden exponer las premisas. La minería ilegal causa problemas medioambientales, ya que el recurso del agua, pues efectivamente no es un gasto bastante amplio, igual el fracking, porque las zonas donde está la explosión de gases provoca que la gente tenga, no sé, aspectos en salud bastante marcados, una posibles enfermedades o patologías cancerígenas y demás. Finalmente, en el mismo párrafo ponen: por ende, es posible advertir que el fracking o la minería ilegal en Colombia son inviables por los argumentos anteriormente dados. ¿Listo? Si usted, lo importante acá es que los argumentos cortos se escriben en uno o dos párrafos. Entonces, si ustedes primero están defendiendo que la parte de la ambiental es un aspecto que entra en detrimento, lo pueden incluir en dos párrafitos: cuáles son los daños ambientales y por qué ustedes creen que son así, o por qué efectivamente pueden darse de esa manera. ¿Listo? Que sería algo importante. Aquí tenemos, por así decirlo, un ejemplo de lo que nosotros podemos dar con premisas al principio y nuestra conclusión al final. Lo que nos da que es una conclusión es este conector que está acá. ¿Listo? Esto ya lo habíamos revisado en alguna clase, pero la idea es refrescarlo un poquito para ir ya determinándolo algo más específico. Si ustedes quieren hablar de la economía, también lo pueden hacer. Quizás también es inviable trabajar el fracking y la minería en términos económicos, porque ya sabemos que en este momento o en esta parte de, la, de las consecuencias que nos ha traído la pandemia es que pues particularmente una economía extractivista es bastante
poco relevante en estas alturas. Estos son algunos consejos para argumentar, para que ustedes puedan quizás tener esos posibles escenarios sobre los cuales puedan efectuar su argumentación. Por así decirlo, tip, primera instructivo, primer recomendación. Partir de premisas fiables. Las premisas fiables básicamente es algo en lo que ustedes confían y que puede ser válido y lo cual ustedes pueden defenderlo en este caso. En el ejemplo, hay una debilidad en el argumento, ya que pues efectivamente no se considera o no se desarrolla de la mejor manera, sino que se parte básicamente o particularmente de algo que no se puede comprobar. Y este sería el primer error en la argumentación, generalizar. La generalización, de cierta manera, siempre causa elementos por así decirlo, partir de algo que es imposible realizar. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Nosotros no podemos realizar un estudio que nos compruebe eso. Es decir, es imposible partir de un razonamiento donde digamos que nadie en el mundo es actualmente feliz porque nadie nos comprueba eso. Y a esto sigue básicamente una conclusión que dice que por lo tanto parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad, porque deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar. En ese caso, si partimos de algo que es totalmente inviable, pues efectivamente no nos conducirá a ningún lado. Partimos en este caso de que la minería o el fracking provoca problemas ambientales y eso sí lo podemos defender, eso sí lo podemos articular. Segunda recomendación, segundo tip, tratar de ser muy concretos con lo que decimos. De pronto no irnos, ampliar nuestra argumentación hacia otros elementos, quizás por llenar un poco más el trabajo, por ahondar un poco en los temas. A veces nos proponemos argumentos donde empezamos a hablar y no tenemos una consecuencia, por así decirlo, bien relacionada a lo que estamos diciendo en este caso. Entonces, la idea es evitar términos generales, vagos y abstractos. Más bien seamos concretos con lo que vamos a decir, específicos y definitivos. Siguiente tip o recomendación, evitar un lenguaje emotivo. La idea del lenguaje emotivo es que siempre intentemos desarrollar nuestra argumentación respetando la opinión de los otros. Es decir, que si a nosotros nos parece inviable el fracking o la minería en términos económicos, tenemos que pensarlo en características sobre las cuales podamos solamente ahondar en nuestra argumentación y no en la de los otros. Entonces, principal, entender y respetar las opiniones de un oponente. Es decir, cuando vayamos a escribir nuestro texto, pensar que esto hace parte de un ejercicio que yo voy a leer y que yo voy a interpretar. Entonces, la idea es que se pueda respetar esa opinión que yo pueda tener también del tema. No influir en las emociones del lector, sino básicamente tratar de que este lector pueda establecerlo desde un punto de vista neutral, si se puede dar la consonancia en este caso. Siguiente, que son los más importantes, diría yo, que es utilizar términos consistentes y además un único significado para cada término. A veces la argumentación se presta para la ambigüedad. La ambigüedad en este caso implicaría que ustedes puedan utilizar una palabra que se entienda para los dos, no una palabra que solamente tenga el sentido para quien está escribiendo, pero no para el que lee. A veces el lector no puede interpretar esas palabritas que se están diciendo y pues efectivamente ahí es donde empiezan un poco los problemas a nivel de la argumentación y a nivel de todos los elementos que allí conciernen y allí se desarrollan para todo el elemento que tenemos en este caso. ¿Listo? Voy a ir compartiéndoles un video sobre la economía extractivista para que ustedes tengan más solvencia, más elementos sobre los cuales puedan desarrollar su argumentación, sobre los cuales ustedes puedan tener elementos de base, sobre los cuales nosotros realmente podamos escribir. No lo voy a poner todo porque como tenemos sesión Zoom independiente, solamente me deja 40 minutos. ¿Listo? Entonces, la idea es que tratemos de ahondar rápido
hubo un problemita aquí en el ingreso que tenemos de la universidad, pero igual, desde que podamos hacer nuestros encuentros sincrónicos de la mejor manera, no hay problema. ¿Listo? Me van contando si existen problemas en la visualización del video. ¿Qué pasa? A veces se corta un poquito el video, pero el audio está bien. Entonces, si el corte no es tan, por así decirlo, complejo, les dificulta la interpretación, me cuentan. Y si no, yo les voy indicando el video, les voy mostrando. Igual está compartido acá en material de estudio. Y acá está el video de animación del extractivismo. No lo vamos a ver todo, entonces les voy a compartir una partecita. Si tienen problemas, me cuentan en el chat, muchachos. ¿Listo? Me pueden contar en el chat si hay algún problema. Si te preguntas qué es el extractivismo y por qué tantas personas se movilizan en este video te contamos qué es, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y sus efectos actuales. En realidad, el extractivismo tiene que ver con todo lo que hacemos a diario. Sobre todo con la idea de que el crecimiento económico continuo debe ser nuestra meta en la vida. Después de siglos de vivir dentro de un sistema que ha moldeado lo que hoy creemos que es natural. Un sistema en el que puedes tener, hacer y ser todo lo que deseas. Pero en la práctica no es tan sencillo, ¿verdad? Esta idea de que el bienestar es igual a las posesiones materiales nace de un malentendido. Se cree que la acumulación y el crecimiento económico infinito son posibles. Y para esto es necesario el extractivismo, que explota a gran escala la naturaleza y la convierte en recursos que se exportan fuera del país de origen. El extractivismo se fundamenta en una economía monoproductora. Y dependiente de precios internacionales muy cambiantes. Así, el extractivismo hace posible el capitalismo. Pero el capitalismo no es solo un sistema económico, no, es un sistema de poder que atraviesa nuestra vida entera. El capitalismo, el patriarcado, la colonialidad y el antropocentrismo son pilares que sostienen este sistema de poder. Y juntos, estos se fortalecen entre sí, a la vez que vuelven más extremo y agresivo el extractivismo. Todos estos pilares forman un tipo ideal de sujeto dominante. Hombre,
blanco, individualista, heterosexual, propietario, conquistador. Momento. Si lo pensamos mejor, las personas que no cumplen estas condiciones son la mayoría de la población. Mujeres, pueblos indígenas, campesinos, pueblos afro, diversidades sexuales. Bueno, entonces particularmente tenemos ese video como guía práctica y elemento pues base para así, por así decirlo, para que ustedes puedan tener todo el fundamento posible para poder argumentar. Volvemos a nuestra parte argumentativa en las diapositivas y ahora sí vamos con el tipo de argumento que vamos a utilizar en este caso, que es el argumento de ejemplo y será el texto o el argumento base sobre el cual vamos a desarrollar nuestro entregable de la semana. Como vemos en la diapositiva, un argumento de ejemplo son aquellos que ofrecen, pues particularmente aspectos de ilustraciones, situaciones, noticias, casos, todo lo que ustedes puedan tener en este aspecto para ejemplificar su argumentación. Es decir, todo sobre lo cual ustedes pueden basarse en términos de situaciones o quizás algunos elementos importantes para poder defender eso que están diciendo. Tenemos acá que la idea es que utilicemos no solo uno, sino varios ejemplos específicos para apoyar una generalización. Si estamos diciendo que el fracking o la minería ilegal o la economía extractivista son causantes de todos los problemas medioambientales en Colombia, debemos referenciarlo. Entonces podemos ir ejemplificándolo con noticias, con algunas, todas las que hemos visto en video de las zonas como por ejemplo en Antioquia, en el Chocó, también lo podemos ver en La Guajira, cualquiera de esos ejemplos les puede servir, ¿listo? Acá hay un ejemplo que nos demuestra un poco cómo podemos demostrar esos argumentos de esta tipología. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Esta sería, por así decirlo, la conclusión a la que se ha llegado. ¿Cómo lo defendemos? Pues a partir de ejemplos. Primer ejemplo para sustentar lo que se está diciendo. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. Segundo ejemplo, en la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y tercer ejemplo, y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años, incluso más jóvenes. Es decir, que lo que estamos relacionando acá es todo el elemento, todo el aspecto que se deriva de toda la argumentación que tenemos hasta el momento. Dos aspectos a tener en cuenta muy importantes. Comprobar que los ejemplos sean ciertos. Y lo segundo, recurrir a más de un ejemplo que sea representativo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, dime. Cuando vayamos a hacer el argumento de ejemplo, tiene que ser, o sea, uno tiene que escoger si quiere la minería ilegal o la de petróleo, o tiene que ser de los dos. No, pueden ustedes incluir, si les interesa más el tema de minería, lo pueden llevar por ese lado. Si les interesa más el del fracking, pueden guiarse ahí. Si pueden combinar los dos, no hay problema. Eso sí, no hay como la dificultad en ese caso. Igual hay mucho soporte. En la revista Semana, ahí vimos un especial muy amplio que ustedes pueden desarrollar en este caso particular. Y los videos de YouTube. Entonces, para establecer la citación quizás del video o quizás de la revista, pues lo hacemos como particularmente lo hemos venido desarrollando en toda la relación de norma APA, que ya fue la que en algún momento vimos. Entonces, para que tengamos un soporte un poco más válido, vamos a ingresar a la biblioteca de la universidad para que ustedes puedan mirar la plantilla que hay allí. La plantilla solamente vamos a tomar unas partecitas muy importantes de allí para que lo vayamos viendo. Entonces, si ustedes van viendo en la pantalla, ya me estoy dirigiendo a lo que es la biblioteca. Aquí estamos en la página. Igual nosotros tuvimos nuestro encuentro en la biblioteca, nuestra capacitación, y la idea es empezar a utilizar esos recursos que son muy importantes en este caso, que son acá todos los elementos que tenemos: servicios, solicitudes, guías académicas, apoyo a la docencia.
Tenemos nuestra guía académica, que es muy importante, APA y plantillas, y las guías de trabajo. Entonces, hay elementos y recursos sobre los cuales ustedes pueden ir basándose para que efectivamente tengan todo su establecimiento. Acá tenemos las guías de trabajo y acá abajo en APA y plantillas tenemos el elemento que nos va a permitir, por así decirlo, realizar nuestro trabajo. Aquí les aparecen a ustedes la guía interactiva de APA y las plantillas para hacer sus trabajos. Si quieren trabajar con esa plantilla, no hay problema, no hay ninguna dificultad, ustedes pueden trabajar con esa plantilla, no tengo ninguna discusión para que la puedan desarrollar. Entonces, vamos a la guía interactiva. En las plantillas acá ustedes pueden escoger la plantilla de trabajos académicos, ahí sí no hay problema, o de artículos académicos, para que la puedan desarrollar de una manera mucho más eficiente en este caso. Bueno, entonces acá tenemos nuestra guía interactiva. La abren en su computador y la descargan. Listo, para que la puedan desarrollar de manera, como dice allí, interactiva. Tenemos aquí entonces la guía APA, que pues obviamente es la que nos va a permitir nuestro elemento. Acá tenemos las márgenes, que sería como el formato general. Times New Roman 12 puntos, alineado a la izquierda, sin justificación, las márgenes y demás, que son el contexto como el elemento para que puedan desarrollar su trabajo. Aquí hay algunos elementos en la parte de abajo de la citación. Si van a citar la revista Semana o lo que vayan a citar en ese caso, tengamos en cuenta esto. ¿Listo? Como sabemos que la revista no tiene página, pues obviamente odiamos la página. Aquí en la partecita de abajo está la citación de menos de 40 palabras y la de más de 40 palabras. Recuerden que la de menos de 40 se propone la cita con comillas y va dentro del textico que tenemos acá. Se referencia entonces, no sé, revista Semana 2018, sin página, ¿listo? Y en la cita de más de 40, recuerden que viene el contexto y aparte, en párrafo aparte, sin comillas, viene pues efectivamente la citación que ustedes están dando, su referencia, revista Semana, sin página, 2018 y listo, que serán los elementos esenciales. Tenemos las citas indirectas o parafraseo, que es la interpretación que ustedes le están dando a la cita, todos los elementos que ustedes puedan dar, y pues obviamente esta guía es muy, por así decirlo, viable para que la puedan tener allí, para que no solamente sirva para la clase, sino para otros trabajos que tengan particulares en las sesiones como tal que imparten en ese caso en la clase. Si ya quieren un poco mirar las plantillas, por ejemplo, no sé, artículos académicos, la descargan, aquí está en esta partecita, la descargan en su computador y lo único que pueden empezar a establecer es a desarrollar la edición de este documento, que sería muy importante en ese caso partir de allí para poder efectuar toda la relación con la edición misma de este documento particular que tienen en este caso. Ya está abriendo para que tengan, por así decirlo, el rédito máximo. Entonces, ¿cuál es la idea del entregable en este caso? La idea del entregable es que podamos hacer un texto argumentativo de ejemplo. Si ustedes pueden hacer por cada párrafo, la idea es que hagamos un texto amplio, si se puede dar el término, un texto que realmente consigne todos los elementos que podamos establecer allí y todo el elemento que se pueda particularizar. Vamos a obviar la tabla de contenido, vamos a obviar la lista de tablas, de figuras, porque no vamos a utilizarlas. Y lo único que vamos a desarrollar en este caso sería nuestra introducción, y ya lo que hacemos es empezar a establecer nuestra ruta sobre el elemento de la argumentación. Bueno, me queda poquitico tiempo, ya que era una parte netamente independiente por el problema que se tuvo en lo referido al problema con el ingreso de la universidad. Entonces la idea es que ustedes, mediante ejemplos, puedan defender lo que realmente están diciendo. Si yo digo que el fracking en Colombia tiene no sé, un daño medioambiental, lo desarrollamos en ese tiempo a partir de lo que ustedes puedan consignar y lo que ustedes puedan
delimitar en este caso. Entonces, importante, trabajemos con la estructura que hemos venido trabajando. Esta plantilla solamente utilícenla en las partes prácticamente formales. Esto no iría, entonces acá borramos. No iría lista de figuras, entonces la borramos, que pues no nos interesa en este caso ese elemento. La introducción no sirve, el objetivo, no estamos haciendo un trabajo de investigación, entonces no nos sirve en este caso. Sería iniciaremos desde acá, la estructura del documento, pues por capítulos referenciados, pero si ustedes no tienen un capítulo, pues obviamente no lo van a delimitar allí. En este caso borramos acá todos estos elementos que no nos sirven porque básicamente no los vamos a utilizar y todo el rédito que tenemos. Entonces básicamente lo que ustedes van a intentar efectuar es esta estructura pequeña, si se puede establecer, porque ya tiene las márgenes, ya tiene todos los elementos allí dispuestos. ¿Alguna duda, muchachos, sobre lo que vamos diciendo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. No, profe, está todo bien. ¿De cuánta extensión debe ser la argumentación? O sea, ¿cuántas páginas puede Listo, ser? buena pregunta. Básicamente son los mismos 4 párrafos que estructuran. Entonces tenemos una introducción, que es la de siempre. El presente texto argumentativo trata sobre la defensa, si se puede establecer, del ambiente, de cómo el fracking y la minería ilegal inciden en el daño medioambiental. Se desarrollará mediante argumentos de ejemplo tomados de videos de YouTube. Se realizará para concientizar a las personas sobre el problema. Listo, introducción. Ya lo que van a hacer acá en la estructura del documento, no por capítulos, sino la estructura ya que ustedes vayan dando implícita, son 3 a 4 argumentos, 3 a 4 párrafos, cada uno puede tener su argumento, en el cual ustedes van a decir, listo, primer párrafo, ejemplo en La Guajira. En La Guajira se puede ver el problema, porque la gente está viéndose desplazada. En el segundo ejemplo podemos relacionarlo con la zona del Chocó, en el tercero con la zona antioqueña y nuestra conclusión del caso, que sería pues obviamente el elemento importante a tener en cuenta allí, que básicamente puede desarrollar toda nuestra perspectiva bien centrada en este elemento. Importante también y relevante a la hora de desarrollar, perdón, la argumentación. Profe, se le fue el audio. Ah, no, listo ya, ahora sí, qué pena. Muchas gracias. Ya tenemos entonces en este caso la introducción, nuestra estructura con los ejemplos, ejemplo de La Guajira, ejemplo de Chocó, ejemplo de Antioquia, especificando cuáles son los problemas en cada zona, mirando los videos, mirando este documental de la parte extractivista y nuestra conclusión, que básicamente nos referiría a unos 5 párrafos de desarrollo sobre los cuales ustedes pueden trabajar. Recuerden que la extensión de los párrafos pues es de 6 a 8 líneas y que ustedes puedan tener todo el avance pues obviamente de aquí a que culminemos la semana. Al final de la semana pues ya les estaré desarrollando algunos elementos particulares sobre los textos y una retroalimentación sobre los mismos para obviamente dar partida a lo que vendrá en la siguiente semana en este caso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, para la biografía, Sí. ¿se coloca qué cosa? Lo que ustedes pueden colocar en la bibliografía, entonces, aquí pueden desarrollarla como básicamente todo lo que ustedes van a tomar es de YouTube o videos pues particulares de lo que es en este caso YouTube. Entonces, por ejemplo, van a minería ilegal en Colombia, el video que ustedes hayan visto en este caso, puede ser la parte de Tumaco, si lo podemos establecer. Como lo tomaron de YouTube, tienen que citarlo a partir de lo que efectivamente es la citación en YouTube. Exactamente, Tania, allí está la referenciación. Muchas gracias. Allí está para que lo puedan referenciar. Básicamente los datos que les piden son quien tiene el manejo del canal de YouTube, el año, la fecha, el título,
y pues básicamente son esos como los elementos que se les solicitan allí para que puedan citar. Muchas gracias, Tania, por el aporte. Básicamente es como esa la perspectiva sobre la cual podemos ir desarrollando y manejando nuestro elemento práctico, pues obviamente que es de la semana y que nos convoca en ese aspecto a la realización como tal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Mm, Sí, Carlos. profe, pues yo pensaba que de pronto la revista no son como tomos, ¿no? Sí, sí, O la sea, revista tiene algunas investigaciones como aparte, entonces se pueden sí. referenciar según en la guía interactiva, allí pueden referenciar páginas web. Eso sí, Ah, ok. no hay problema en ese caso, ¿listo? Sí, señor. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, ese sería el trabajo semanal que obviamente nos establecería el vínculo o la hoja de ruta para poder desarrollar nuestra clase de la mejor manera. Creo que me quedan 3 minuticos de grabación en esta reunión independiente y la idea es que podamos tener todos los insumos que ustedes puedan desarrollar en ese caso, toda la relación que se pueda aportar sería interesante. Recuerden que esta grabación queda subida en YouTube en la semana, ya todas las he ido compartiendo para que ustedes puedan, pues, obviamente, enfatizar en esos elementos y que prácticamente sea un hecho que ustedes puedan retomar las grabaciones, mirar un poquito allí, un poquito de allá, para que, pues, efectivamente se pueda dar una fundamentación, unos recursos sobre los cuales vamos trabajando y pues, obviamente todo el complemento que ustedes puedan tener. ¿Listo? Yo voy a ir subiendo las notas durante esta semana de las actividades anteriores, ¿listo? De la actividad que hicimos antes de Semana Santa, para que ustedes puedan ir teniendo toda la consonancia y todas las valoraciones que se pueden dar, y si tienen alguna duda, pues obviamente se van dando. Cada nota tiene su retroalimentación, cada nota tiene su justificación de por qué se está dando, entonces la idea es que de esa manera se pueda establecer, ¿listo? Bueno, les agradezco mucho. Hoy hubo un problemita quizás con el acceso a la universidad que estuvo allí dañado, pero la buena es que se pudo solucionar a tiempo. Les agradezco mucho la participación, la asistencia. Recuerden cuidarse mucho y tener paciencia en este aspecto. Ya lo que suponemos es que vamos a trabajar a nivel semestral casi que toda la parte en términos virtuales, entonces por este lado se les va a brindar toda la calidad oportuna y toda la respuesta que se les pueda dar en términos académicos. Estamos abiertos a desarrollarlas como tal. ¿Listo? Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda independiente la pueden comunicar con la monitora y ella pues obviamente siempre ha estado muy dispuesta a responder rápidamente. ¿Listo? Y que todo se pueda gestionar de la mejor manera. Muchas gracias, muchos éxitos y nos volvemos a escuchar el día viernes a las 7 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, y hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas profe. Gracias, gracias. profe. Ah, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno.